El tema es días difíciles, días difíciles. ¿Qué nos hace tener días difíciles? Pues obvio, esta pandemia que pareciera que no se acaba. Y muchos dicen que apenas está comenzando. ¿Cuánto tiempo de vida? No lo sabemos. Dicen que 1.5 años, otros dicen que 3 años. No vamos a regresar totalmente a la normalidad. Hay crisis familiar también por esta pandemia. Hay crisis financiera, obviamente. Hay algunas relaciones amorosas que se han roto con esta pandemia porque ya no se pueden ver. Otras que estando ahí, pues hay violencia, el desempleo, pues la ausencia de logros, porque muchos se preguntan, ya terminé mi carrera y ahora qué viene, qué voy a hacer, dónde voy a trabajar si todo esto está deteniendo el progreso, deteniendo todo, qué voy a hacer. Y pues la incertidumbre es la que, dicen por ahí, a veces es la que mata, la incertidumbre. Pero todo esto, que todo esto que nos está pasando, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Pues que todas son parte de días o una época difícil en nuestra vida. Y puede venir en cualquier momento y se pueden quedar por mucho tiempo, no sabemos cuánto, hermanos. ¿Y qué hacer? ¿Cómo nos enfrentamos a esta crisis que estamos viviendo? Bueno, para eso está la bendita palabra de Dios, para que nos anime, para que usted tome un respiro y que diga, sí Señor, estoy en tus manos y tú estás conmigo y no me vas a dejar. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en segundo libro de Reyes. Ya oramos y vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 6. De hecho es todo el capítulo 7, ahorita lo vamos a leer, pero vamos a ver la historia. Veamos cuál era pues el trasfondo histórico de lo que vamos a leer. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y vamos a abrir entonces segundo libro de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 24, y después vamos a leer el capítulo 7. Esta es la historia, es una historia, no está tan larga, pero pues vamos a ver lo orgánico, lo sustancioso de lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón hablarles y cómo enfrentar la crisis. Vamos a ver acciones sabias para enfrentar la crisis. Vamos a leer la historia. Dice Eliseo y el sitio de Samaria. Dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Qué fue lo que le dijo este rey? Si no te salva Jehová, ¿de dónde te podré salvar yo? Una mujer desesperada, una mujer a la cual escuchó el rey, que estaba con una angustia tremenda, y le contestó esto, si no te salva Dios, ¿quién te va a poder salvar? Ahorita estamos así, si no nos salva Dios, ¿quién nos puede salvar? Dígame usted. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en tiempos de angustia, en tiempos que estamos pasando. Y mire que cada día sabemos de más contagios, cada día sabemos de personas que están pasando por una situación muy difícil en todos los aspectos. Pareciera que se está activando la economía, pero va a tardar mucho. ¿Y cuál era la situación de Samaria en ese momento? Aparte de que el ejército enemigo de Israel estaba rodeando la capital de Israel en ese momento, Samaria, pues los caminos fueron bloqueados,
y el hambre empezó a hacer presa a los israelitas. A tal punto, pues que ya escuchó usted los primeros versículos, que una cabeza de asno y un pedazo de estiércol de palomas se vendían a precios muy altos. Y había canibalismo, fíjese bien, canibalismo, sí, dije bien, canibalismo. Miren lo que dice. Y el rey dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Sí, no es, pareciera ciencia ficción, pareciera que esto sale de una mente atrofiada, una mente enferma. Era la necesidad tan grande que estaba pasando el pueblo de Israel. Siempre pensamos que nuestro problema es el peor, pero cuando volteamos alrededor, cuando empezamos a ver lo que está pasando, realmente decimos, no, Señor, yo estoy bien, a comparación de... Y mire, no se compara lo que estamos pasando a lo que pasaron este pueblo, pero estamos pasando por algo muy duro, por algo muy difícil. Estamos pasando por días difíciles. ¿Y cómo los vamos a enfrentar? Así que esta mujer dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. O sea, habla también de aflicción por el pecado. Habla de canibalismo. Allí en Jeremías 19:9 también habla acerca del canibalismo. Así que cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Tenían que echarle la culpa al profeta. Tenían que echarle la culpa a Dios. Y Eliseo fíjense cómo estaba sentado Eliseo. Dice que estaba sentado y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más a Jehová? Bueno, entonces ya vimos un poquito la situación de cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento. Estaban sitiados y el profeta Eliseo emite un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Capítulo 7, versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo. El sea es una medida de peso, es una medida. Dice, valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea que había incredulidad, casi una burla. Ah, sí, cómo no, va a ser ventanas, ¿no? En el cielo, Dios. Y se empezó a ver incredulidad. Pero el profeta lo dijo muy claro. He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había la entrada de la puerta,
Aquí viene la historia que vamos a desarrollar. Ponga atención. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no, y si nos dieren la muerte, moriremos. Había entonces hambre primero, y después los leprosos y todo el pueblo estaban en situaciones extremas. ¿Ha estado usted en situaciones extremas? Sí, esta es una situación extrema en la que estamos. Estamos pasando por una situación extrema, pero como le decía, siempre pensamos que nosotros tenemos el peor problema, que nuestro problema es el peor de todos. Pero cuando empezamos a ver lo que están pasando otros, nuestro problema se achica. Y empezamos a decirle: Señor, pensé que yo tenía el problema peor del mundo, pero no. Hay más necesitados que yo. Y yo le voy a decir algo que lo va a animar. Tan solo el hecho de que usted y yo tengamos vida, de que estemos respirando, es un motivo para darle gracias a Dios. Hoy no nos quedamos sin comer, bendito sea Dios. Tenemos, hermanos, pero hay quien no lo tiene. Hay quien está pasando por un momento en que dice: la próxima semana me van a sacar de mi casa porque ya no he pagado la renta, no tengo trabajo, me quedé sin trabajo por esta pandemia, estoy enfermo, para colmo, no tengo seguro. Calamidad y calamidad. ¿Sabe? Los hijos de Dios tenemos que estar de victoria en victoria. Sobre las aflicciones, sí, claro. Nadie ha dicho, Jesús nunca prometió que íbamos a estar bien. Tendremos aflicciones, pero confiad, si Él ha vencido al mundo, nosotros tenemos esa victoria en Cristo. Así que no se desanime, porque hay quienes están peor que nosotros, y estos leprosos es el ejemplo. Estaban dispuestos ya a morir. ¿Para qué nos quedamos aquí? Vamos a movernos. Y dice que si entramos a esta ciudad, pues moriremos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a entrar al campamento de los sirios. Y en el versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Era la protección de Dios. Era esa alarma que sonó a ellos, que venía el pueblo de Israel, el ejército, y los iban a terminar. Y dice: y así se levantaron y oyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Bueno, vamos a irnos un poquito más despacio aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Estos leprosos estaban afuera de la ciudad, no se les permitía entrar, y estaban pasando sus días en la puerta de Samaria. ¿Cómo los veían? Pues usted sabe cómo trataban a los leprosos en aquel tiempo. Vivían de las limosnas, vivían fuera de la ciudad, y ellos sufrían que nadie viera por ellos, que nadie les ayudara. Y con el hambre, pues iban a morir. Nada se compara entonces a lo que estamos viviendo hoy. Ya vimos el ejemplo de estas mujeres que hacían canibalismo con sus hijos. Imagínense,
Cuando usted lo lee así de primera impresión, dice, no, esto tiene que ser ciencia ficción o tiene que ser un cuento. Fue real, fue real. Esto estaba pasando en esos días. Y vamos a ver qué hicieron los leprosos. Dijeron, vámonos de aquí, vamos a empezar a hacer algo. Y estas acciones que hicieron los leprosos les dio la vida, pudieron salvar su vida. Y fueron bendición a todo un país. Los leprosos fueron bendición a todo un país. Son lecciones, son enseñanzas, son consejos lo que vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, son acciones para enfrentar la crisis, acciones para enfrentar la crisis. Vamos a ver la primera. Así que la primera acción, dale sentido a la crisis que estás viviendo. Dale sentido a la crisis que estás viviendo. Y en el versículo 3 dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Fíjese la pregunta que se hicieron. Esa pregunta denotaba el estado de su conciencia. ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Y esta pregunta podría traducirse de otra manera. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi enfermedad? ¿Qué sentido tiene el estar viviendo en esta situación? Muchos hoy se están preguntando eso. ¿Sabe que el porcentaje de suicidios aumentó a partir del mes de marzo? Empezaron los suicidios a aumentar, el porcentaje de suicidios. Gente que se ha hecho esta pregunta, ¿para qué estoy viviendo? Si no tengo nada, no tengo quien me quiera, no tengo quien me sostenga económicamente, no tengo de comer, no tengo trabajo, no tengo nada. Y se hace esa pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de que esté viviendo? Y sabe, los problemas pueden a veces hacer que toquemos fondo, pueden hacer que nos deprimamos, que estemos frustrados, que estemos tristes, que experimentemos toda clase de sentimientos negativos, pero esos problemas son parte de nuestra vida. Y esta época mala que estamos pasando es parte de nuestra vida. Por ahí he visto que dicen, si este fin de año alguien dice que fue buen año, lo voy a golpear. Así han puesto memes, ¿no? Pues usted y yo, como hijos de Dios, podemos decir, Señor, gloria a Dios por este año que nos has dado. Porque hemos visto tu mano poderosa y has hecho, Señor, tu propósito divino ha hecho que te busquemos más, que estemos más en comunión contigo. Así que de usted y yo depende que veamos la crisis como una bendición, que aprovechemos la crisis para que sea una bendición para nosotros y no una maldición. En ningún momento usted debe de aceptar eso, porque usted y yo somos hijos de Dios y Dios dice a los que le aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Siempre diga ese versículo, primera y segunda parte. Esto es, a los que aman a Dios. Dios está con nosotros y todas las cosas nos ayudan a bien para crecer espiritualmente, para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Así que tenemos dos opciones cuando las crisis vengan. Una es dejarnos tirar por la crisis, que nos tumbe, que quedemos nosotros en el piso, tirados. O la otra opción es que usted y yo nos hagamos más fuertes, más persistentes, que tengamos más fe. Así que dale sentido a tu crisis, dale ese sentido. La segunda lección que vamos a aprender: piensa qué hacer para salir adelante. Piensa qué hacer para salir adelante. Seguimos con el versículo 4. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos.
Así que estos leprosos se pusieron a pensar, se pusieron a planificar lo que debían hacer con su situación. Una situación de hambre, una situación de necesidad. Y aunque su estrategia fue muy simple, o sea, ir al campamento de los sirios para ver qué pasa. Esa fue su estrategia. Vamos al campamento de los sirios para ver qué pasa. Pues tuvo resultados de éxito. Tuvieron éxito. Y hoy es tiempo en que usted y yo necesitamos pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué viene adelante? No sabemos nuestro futuro, pero sí debemos pensar en lo que vamos a hacer. ¿Sabe una de las mejores noticias que he recibido en estos días? Que hay más quien se quieren bautizar. Hace unos días recibí la noticia de nuestro hermano Arturo Tobar, que su hijo Arturo Junior, claro que se quiere bautizar, está puesto y dice, ¿cómo no? Si he recibido tantas cosas de Dios. Bueno, pues eso es en lo que debemos pensar usted y yo. Eso es en las cosas de Dios, en lo que vamos a hacer para Dios. Si usted busca primero las cosas de Dios, todo viene por añadidura. Si usted no tenía una comunión estrecha con el Señor, hoy es tiempo en que usted pues, se ponga a pensar, medite lo que va a hacer para hoy en adelante. No podemos regresar a la normalidad, eso es cierto, no podemos volver a lo mismo. En eso yo glorifico a Dios porque digo, sí Señor, vamos a regresar con más bríos, con más ganas, con más fe, con más fuerzas. Debe ser así, debemos estar con esa actitud, porque, ¿sabe? Nuestra actitud tiene mucho que ver. Si usted está en una actitud acongojada, en una actitud de tristeza, pues en una actitud de, pues ya, que lo que venga, pues si nos morimos, ¿no? No, usted tiene que tener una actitud de fe. Señor, yo voy a estar bien, porque tú me vas a guardar, Señor. Y si tú me permites pasar esto, si no es tu voluntad llamarme, yo ni siquiera pienso en eso, hermano. Yo pienso en lo que vamos a hacer. Pienso como iglesia, yo como pastor y también como padre de familia, pienso en lo que estamos haciendo con nuestra familia, en lo que vamos a hacer. Y esto nos ha servido para unirnos más. Esto nos ha servido para que oremos juntos. Esto nos ha servido para que nos tomemos de la mano de Dios y nos aferremos a esa protección divina. Así que estos leprosos se pusieron a planificar y aunque, pues sí, su estrategia fue solamente, vamos a ver qué pasa, pues tuvieron éxito. Proverbios 21:5, mire lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresurados, puro fracaso. Entonces, si nos enfrentamos a situaciones difíciles como esta situación que estamos viviendo, hay que darnos tiempo de planificar, de analizar cómo salir. Si ya oramos, si ya nos pusimos en las manos de Dios, la respuesta va a llegar de una manera muy sencilla. ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a negociar? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Déjeselo en las manos de Dios. Eso sí, póngase en acción. Póngase en acción. Y la gente está buscando qué vender. Si usted sale a la calle, se va a encontrar con todo tipo de gente que está haciendo su luchita. Y eso le dan ganas, aunque vendan poquito. Mire, ¿quién le va a regalar 50 pesos que se gane al día? ¿Quién le va a regalar 100 pesos, 200? No sé. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices en fe, porque tú estás conmigo. No debemos derrumbarnos, no debemos estar pensando negativamente, no debemos estar pensando que nos vamos a morir, hermano, y el enemigo quiere, no que tenga miedo, que tenga pánico. Y sigue el pánico y se oye y más llega el miedo y el pánico a su vida y no sale ni a la puerta de su casa porque usted piensa que va a venir el virus. Bueno, ahorita estamos en que no podemos salir a lo más necesario, pero si usted ni siquiera puede salir a comprar algo para su casa, imagínese, no tenga miedo, debemos actuar en fe. Tercera lección, tiene que ver con lo que estamos hablando. No te quedes ahí parado. Actúa en fe. No te quedes sentado.
actúa en fe. No te quedes acostado, levántate y anda, ¿no? Como le dijo Jesús al paralítico. No te quedes así, levántate y anda. Versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Así que decidieron actuar, se levantaron, fueron al campamento pues ¿qué aprendemos de esto? Que no bastan las buenas intenciones, no basta que nada más lo pienses y que lo digas pero no lo hagas. Así que debemos ponerlo en marcha. Todo lo que planeemos necesitamos ponerlo en marcha. Cuando el hombre actúa, Dios también actúa. Y Dios no utiliza a los pasivos, Dios no utiliza a los que están acostados esperando que bajen todo del cielo. Dios usa a los que están activos. Dios no utiliza a la gente desocupada. Dios utiliza a la gente ocupada. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar esta crisis? Pues activarnos, ser proactivos. Si no está sucediendo nada, pues nosotros somos los responsables de que las cosas sucedan, porque quedándonos quietos, pues no va a pasar nada. Así que no te quedes parado, actúa. Hombres de fe. Nosotros, usted y yo somos hombres de fe. Y usted salga a la calle a buscar el pan, a trabajar, haciendo lo que sabe hacer. Si tiene un trabajo, gloria a Dios que tiene un trabajo. Si usted está vendiendo algo, salga con esa fe y decirle: Señor, tú eres mi sostén. Y voy a salir confiado en que esto lo voy a vender todo. Amén, hermanos. Debemos actuar en fe. Hombres de fe. Recuérdelo. Hombres de fe en estos días difíciles. Es lo que el Señor necesita. Que usted y yo seamos hombres de fe. Que vean nuestro testimonio. Que vean en ese Dios en quien creímos. Oye, hermano, pero estoy enfermo. Hermano, glorifica a Dios porque estás enfermo y glorifícalo siempre. Enfermo no, glorifica al Señor. Y clama a Él, clama. Oh, Señor, le dijeron: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Ese pasaje, cómo me gusta leerlo. Lo leo cada vez que necesito palabras de fuerza, palabras de ánimo. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No tenemos a dónde ir, hermanos, con quién ir. Solamente Dios. Él es nuestra protección, es nuestro refugio, dulce refugio en la tormenta. Así que, ¿cuál fue la sorpresa de los leprosos? Y vamos a ver el cuarto consejo, la cuarta acción que debes de tener para enfrentar esta crisis. Debes entender que Dios obra de maneras misteriosas o milagrosas. Debes entender que Dios obra de maneras milagrosas. Versículos 6 y 7. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de los carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos. Y salieron huyendo esa tarde, dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon. Imagínense la sorpresa de ver los leprosos obrar a Dios de esa forma. Y el campamento estaba vacío. ¿Qué encontraron? Encontraron comida, dinero, caballos, todo lo que tenían los sirios. Así que Dios nos enseña, así como estos leprosos, que Dios obra de formas milagrosas. Siempre Dios nos sorprende. Dios siempre nos está sorprendiendo de alguna u otra forma. Así que no pierdas tu tiempo tratando de entender cómo es que Dios actúa. Más bien agradécele y espera que un milagro suceda. Y en ese momento en el que tú menos piensas, va a venir de la forma que tú ni te imaginas, va a venir ese milagro de parte de Dios. Porque Dios actúa de formas
misteriosas. Hoy estaba caminando con mi hija y tenemos aquí áreas verdes y estábamos caminando en estas áreas verdes y estaba yo hablando del ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, fue el único que le dio ese nombre que correspondía a un rey, al linaje de David, hijo de David. Ten misericordia de mí, gritaba el ciego Bartimeo. Y él también esperaba un milagro porque cuando empezó a oír, él no veía, pero empezó a escuchar que venía Jesús, aquel que sanaba, empezó a clamar con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense, no sabía hacia dónde dirigirse. Si Jesús estaba pasando por el frente, a lo mejor le estaba volteado para otra parte y él gritaba hacia donde él pensaba que venía el maestro. ¿Y qué le dijeron? ¡Hey, cállate, cállate, no molestes al maestro! Y en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos habla que le dijeron: ¡hey, calma! Ya te escuchó el maestro, ya te escuchó el maestro. Bien por ti. En una versión dice eso: bien por ti, ya te escuchó el maestro. Casi, casi felicidades. Así que ese ciego tuvo esperanza. De donde no venía ese milagro, de donde no podía ver, él que llegaba, llegó ese milagro. Y el mismo Jesús estaba ahí. Hermano amado, hermanita amada, si estás pasando hoy por una aflicción tan grande que nunca imaginaste llegar a este punto, Jesús está contigo de donde tú menos lo esperabas. Así como el ciego estabas clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, siempre habrá alguien que quiera callarte, que quiera apaciguar tu fe, pero no lo dejes. Él gritaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando estaba el maestro frente a él, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y usted y yo en esa razón podemos pensar: ¿por qué le preguntó si el maestro lo sabía todo? Claro que lo sabía, claro que sabía su condición. El Señor sabe la condición en que tú estás. Quizás seas un leproso espiritual, quizás seas un ciego espiritual y no puedas ver la mano de Dios. Y no puedas ver la mano de Dios en tu vida porque estás ciego espiritualmente hablando. Pero Dios está ahí frente a ti, te está preguntando: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? Y hoy le puedes decir al Señor: Señor, que reciba la vista, que reciba esa fe para poder ver ese milagro que tú vas a hacer en mi vida. Y eso es lo que necesitamos hacer. Debemos entender que Dios obra de maneras milagrosas. A lo mejor dices: ¿me dará otra oportunidad? Claro que sí. ¿Cuántas oportunidades te ha dado? Gracias. ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Señor? ¿Cuántas nos ha dado el Señor? ¿Cuántas oportunidades de vida te ha dado el Señor? Sí, de vida. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? Dígame usted. A mí me ha dado muchas, muchas, muchas. ¿Me ha librado de la muerte? Claro. Ya se va a cumplir 5 años en que yo caí casi muerto. Y el Señor me dio vida. Aquí estoy. Cuando el diagnóstico era que había tenido infartos cerebrales, que tenía tumores en la cabeza, que no sabían cómo estaba yo viviendo, que mi condición debía estar parapléjico, debía estar sin habla. Ese leproso, ese ciego, era yo. Fui yo. Pero el Señor llegó y me dijo: ¿qué quieres que te haga? Y yo le dije en ese momento: Señor, que reciba la vista, que pueda ver ese milagro que tú vas a hacer.
porque no podemos entender esa parte. Dios obra a través de milagros, créelo, y tú vas a ver un milagro en tu vida. Un milagro más, uno más, sí, Señor, uno más, uno más. Estos leprosos vieron ese milagro, no podían entender cómo Dios actuaba, pero en el momento menos esperado va a llegar ese milagro. Y el quinto consejo para enfrentar esto es: disfruta las bendiciones a pesar de. Disfruta todo lo que Dios te da a pesar de. Miren lo que dice el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Bueno, los leprosos se pusieron a disfrutar de las bendiciones que tenían. Comer, beber, vestirse, guardaron dinero. Ellos no menospreciaron las bondades de Dios, sino que se arrojaron sobre de ellas. Gozaron de la gracia del Señor a pesar de seguir con lepra. Usted y yo a veces tenemos una enfermedad, pero aún con esta pandemia usted debe de disfrutar las bendiciones. Mire, algo tan sencillo como salir a comprar un elote o unos esquites, eso nos hace el día. Y es lo que hicimos. Vamos por unos esquites, vamos por unos elotes y mire, yo lo veo un milagro de Dios, yo lo veo una bendición de Dios y hay que disfrutarla a pesar de. ¿Saben qué aprendemos? Que las bendiciones de Dios están constantemente sobre nosotros, pero somos nosotros las que no podemos a veces ver. Nuestros problemas nos ciegan, nuestros problemas son más grandes y necesitamos aprender a disfrutar las bendiciones de Dios en medio de la adversidad. Y hay personas que no disfrutan las bendiciones de Dios porque están demasiado enfocadas en sus problemas. Hay personas que no disfrutan la vida porque están molestas con la vida, ¿verdad? Porque la vida les ha quitado algo, les ha robado. Y hay personas frustradas que no disfrutan lo que tienen. Un cristiano sano es aquel que ha aprendido a disfrutar la vida a pesar de. Un cristiano sano es aquel que disfruta lo mínimo, lo sencillo, como si fuera algo grande. Por eso la Biblia dice ahí en Eclesiastés 7:14, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Así es. Eso dice Eclesiastés 7:14. Disfrútalos. Disfruta las bendiciones que Dios te da, por muy sencillas que sean. No tenemos ahorita, sí, hermano, no tenemos. Todos estamos pasando por problemas. Todos estamos pasando por necesidad. ¿Y cuándo es cuando usted tiene que compartir? En estos tiempos? El último consejo para enfrentar esta crisis, mire, sea un puente de bendición para los demás. Seamos un puente de bendición para los demás. Versículo 9 y 10. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Así que los leprosos no fueron egoístas con lo que descubrieron. Y ellos se pusieron a pensar, reflexionaron y dijeron, no estamos actuando bien.
Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso. Si queremos afrontar las épocas difíciles y queremos salir victoriosos, hermanos, tenemos que ser ese puente de bendición para los demás. Necesitamos compartir a los que no tienen. No, hermano, pero si yo no tengo. Hermano, no tiene porque no quiere. Y usted sabe la clave. Usted sabe la clave. Quizá como pastor digan, ay, el pastor ya está hablando de los diezmos. Estoy hablando de su deber, estoy hablando ni siquiera de los diezmos, porque si nos vamos al Nuevo Testamento es aún más que los diezmos. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ha cumplido con Dios? Gloria a Dios, amén. Usted sabe con el Señor se ha cumplido. ¿Para qué? Para que usted sea puente de bendición, para que tenga que dar, para que tenga manos llenas, para que no tenga manos vacías. Hermano, lo tengo que hablar. Es una ley que Dios puso. Y mire que Dios me ha enseñado a depender de Él. Y usted debe de aprender a depender de Él, pero dando, debemos dar, hermanos. No hay que ser mezquinos en la vida. Así que si queremos afrontar estas épocas, estos días difíciles, necesitamos actuar. ¿Cuál es la clave? Dar en vez de guardar. Dar en vez de guardar. ¿Qué habría pasado si los leprosos hubieran guardado silencio? Pues todos los habitantes de Samaria se hubieran muerto. Por eso usted y yo necesitamos ser puente de bendición. Gracias a Dios por las despensas que se han entregado en estos tiempos. No sé si usted capta la magnitud de esto, hermanos. Se han entregado muchísimas despensas, no solamente a hermanos de Belén, sino también a misiones. Y a gente que ni siquiera va al templo, se le ha bendecido. Qué bueno, gracias a Dios. Esa es la clave, dar y no guardar. Dar en momento de crisis, dar porque de ahí viene bendición. Cumpla con el Señor y no lo va a dejar. Muchos tienen el pretexto que dicen, mira la situación, yo por eso no doy nada. Bueno, siga usted entonces con esa mentalidad. Pero si quiere ser un puente de bendición para los demás y usted ser bendecido, no raquíticamente, no, ay, qué horrible es cuando usted y yo, hace muchos años, quizá alguna vez dimos limosna. Qué horrible se oye ese no es limosna. Nosotros no damos lo que sobra. Nosotros ofrendamos con el corazón, ofrendamos. Estos leprosos fueron ese puente de bendición para todo el pueblo de Dios. La historia cambió. Ellos decidieron ser un puente de bendición. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Permitir que esas bendiciones que recibimos también lleguen a otros. ¿Cómo, hermanos? A veces basta con una oración. Alguien le pide una oración, hay que darla. Alguien le pide una ayuda, dé una ayuda si usted puede. Alguien le pide una palabra de ánimo, dé una palabra de ánimo. Hay quienes piden una palabra de exhortación, exhorte en el amor del Señor. Hay quienes quieren un consejo, pónganse en las manos de Dios primero, pónganse en las manos de Dios y dé un consejo. A lo mejor alguien solamente quiere tu compañía. Alguien necesita que lo escuches, escúchalo. Alguien necesita tu tiempo. Alguien necesita que le des un abrazo. Aún en este tiempo que dicen que no se puede, quizá alguien necesita que le des un abrazo. Dáselo. Procura que a los demás les vaya bien, para que a ti también te vaya bien. Eso es ser una puente. Eso es ser un puente de bendición. Y estos 4 hombres leprosos nos dan lecciones de vida, hermanos. Y son lecciones que les fueron útiles para enfrentar en esa época lo que estaban pasando. Hoy no ha cambiado la situación. Podemos enfrentar todo esto que estamos pasando en fe, en misericordia, en justicia y en verdad, que es de lo que habla el Espíritu Santo. Fe, justicia, verdad y misericordia.
Así que yo te dejo estos consejos, que le des sentido a la crisis que estás viviendo, que pienses bien qué hacer para salir adelante, que reflexiones, que no te quedes ahí parado, que no te quedes ahí sentado o acostado. Actúa, que entiendas que Dios obra de maneras milagrosas y que disfrutes las bendiciones a pesar de, y que seas un puente de bendición para los demás. Así es. Gracias a Dios por estos textos que nos ayudan. Dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11, bueno, miren, Pablo les decía algo que estaba viviendo. Y en Hechos 20:35, el mismo Pablo les decía a los hermanos, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén, amén. Pues gracias a Dios porque el Señor está con nosotros y no nos ha dejado. Yo dejo en ustedes estos consejos porque vienen de la palabra de Dios. Esta historia en la cual al final fue un final feliz. Tuvieron comida, tuvieron ganancia y el Señor les mostró que estaba con ellos. Así el Señor hoy te demuestra a ti que está contigo, que no te ha dejado, que está conmigo, que no nos ha dejado. Ya te di las claves para que tú seas bendecido también. Ya hablé sobre todo lo que necesitamos hacer. Allí donde está, doble sus rodillas. Hoy es el día en que necesitamos doblar nuestras rodillas. Dobladas nuestras rodillas. Padre, gracias te damos en esta noche. Señor, tu palabra nos levanta nuevamente y nos dice, yo estoy contigo, porque yo actúo de forma milagrosa. No lo entenderás, pero yo estoy contigo donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios. Oh, Padre, gracias en esta noche, Señor. Tomamos tu palabra para fortalecernos, Señor. Tomamos, Señor, esas promesas de vida. Tomamos tus promesas, Señor, y las hacemos vivas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Ahí están mis hermanos que también tienen necesidad. Ahí está, Señor, la iglesia que tú has comprado con tu sangre. Ahí están todos mis hermanos, Señor, que tienen necesidad, algunos de enfermedad, algunos, Señor, con otro tipo de problemas, Padre, pero todos necesitamos de ti, Señor. De alguna u otra forma, Señor, estamos viviendo problemas diferentes, Señor, pero a la misma vez todos estamos pasando por esta crisis, esta pandemia, Señor, que nos ha orillado, Señor, a muchas cosas, a muchos problemas, Señor, a muchas aflicciones. Pero dice tu palabra, de todas ellas nos librarás, Padre Celestial. Oh, Señor, toma en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos que están enfermos, Señor. Padre, pongo en tus manos la vida de David Alor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, Señor, así como tú le has dado oportunidades a él, yo sé que una vez más, otra oportunidad, Señor. A mí también, Señor, y a muchos hermanos, Señor, nos has dado oportunidad tras oportunidad, Señor. Te pido por David Alor, Señor, lo pongo en tus benditas manos, Señor, por Karina, por Vanessa Rodríguez, Señor, por Rodolfo, por Juan, Señor, Dueñas, y por toda la familia Rodríguez, Señor. Ayúdala, bendícele, Señor. A todos nuestros hermanos, Señor, que han tenido alguna muerte de algún familiar, Señor. Oh, Padre Celestial, consuélales, dales paz, dales ese gozo, Señor. Oh, Padre Celestial, ponemos en tus manos la vida de Paco Carmona, de nuestra hermana Isabel Amaro, del niño José David,
Señor bendito, de la niña Sofía, Señor bendito. Te pedimos, Padre Celestial, por todos nuestros hermanos que han solicitado, Señor, oración por los enfermos. Pongo en tus manos la vida de Osvaldo Guerrero y a toda su familia, Señor. A la familia Durán, Señor. A toda la familia Mancilla Durán, Señor. A la familia Durán Pedrosa. Padre, que tu mano poderosa sea con ellos, Señor. Bendice a cada hermano que hoy se conectó y que nos está escuchando, que nos está viendo, Padre. Ayúdalo, Padre. Gracias por esta transmisión tan hermosa, Padre. Gracias, Señor. Lo ponemos en tus benditas manos, sabiendo que de ti viene la respuesta, Señor. Lo creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Un abrazo ahí y gracias por sus testimonios, gracias por sus palabras y que Dios les bendiga. Tenemos una cita el día de mañana. La palabra de Dios continúa. Mientras tanto, sigamos conectándonos, hermanos. Sigamos nosotros como iglesia unidos todos, orando y esperando la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, pues les mando un abrazo. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Dios sea con usted.